Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. Última hora. La diplomática española Macarena Olona ha sido contundente contra el gobierno de México, contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de un trágico episodio en el que le quitaron la vida a una candidata del partido Morena, a una candidata alcaldesa. Y es que durante un recorrido de esta candidata por las calles le han quitado la vida, veamos. Por ahí, señores. Por ahí, señores, por ahí. Por ahí se acaba de vivir un atentado en contra de la licenciada Yesenia Lara Gutiérrez. Sujetos desconocidos llegaron por la espalda. ¿Qué tienen ustedes? Esto solo nos demuestra que la estrategia que ha aplicado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha sido efectiva. Que el crimen organizado sigue teniendo el poder y siguen utilizando sus métodos macabros para controlar y acorralar el gobierno para que siga sus exigencias. En un acto atroz que sacude la conciencia nacional, narcoterroristas del cártel de Sinaloa emboscaron en Badiraguato a militares que escoltaban a personal de la Fiscalía Estatal para recuperar los cuerpos de 4 hombres, dejando un saldo desgarrador, 2 niñas muertas y 4 personas heridas, incluido otro menor, al quedar una familia atrapada en el fuego cruzado. Mientras la violencia escalofriante devora al país, la presidenta Claudia Sheinbaum, en un desplante de arrogancia e ineptitud, sigue rechazando la ayuda del presidente Donald Trump para erradicar a los cárteles, aferrándose a su fallida estrategia de abrazos, no balazos. Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable. No, presidente Trump. Y ante esto, la diplomática española Macarena Olona ha sido contundente y ha dicho lo siguiente: imágenes impactantes. Han asesinado a tiros en plena calle a Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texictepec, Veracruz, en México. Hace unas semanas, la presidenta de México, Sheinbaum, cargaba contra el presidente Nayib Bukele. Él tiene su política y nosotros la nuestra. Yo creo que el autoritarismo y la mano dura lleva consecuencias terribles. Y además de violación de derechos humanos. Esto decía Claudia Sheinbaum justamente cuando le preguntaba de las políticas del presidente Nayib Bukele en contra de los criminales. Y vamos a seguir con México, no nos vamos con México porque, atención, lo que dice esta noticia. Dice: la comunista Claudia Sheinbaum sigue encubriendo y persiguiendo a todo aquel que destapa las fosas comunes y el exterminio del narco. Claudia Sheinbaum quiere ocultar esta noticia. Vamos a poner una imagen, amigos, de cómo, a ver si tenemos la foto, ahí lo tenemos. El Senado solicitará la destitución del presidente del CEO de la ONU por investigar las desaparecidos en México. Estamos viviendo pues momentos muy duros en México, donde los campos de exterminio recorren todo su territorio, campos de exterminio del narco, amigos, un país que en los últimos 5 años han muerto más de 250.000 personas, más de 50.000 desaparecidos. Es un auténtico campo de guerra. Sin embargo, hay este discurso de punitivista de la mano dura está siendo muy popular en América Latina, ¿no? Desde El Salvador, Ecuador, Argentina, ahora también, ¿no? Militares en Rosario, esa propuesta. ¿Qué le diría a líderes políticos como, por ejemplo, Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Bueno, él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? En contra de asesinos como estos que están manchando las calles de México con sangre, que no les importa acabar con la vida de políticos, no les importa acabar con la vida de personas honradas, trabajadoras, y tienen el control de territorios enteros en México, mientras que el gobierno prefiere aplicar políticas contemplativas en contra de los delincuentes. Ya recordamos la frase de Manuel López Obrador: abrazos, no balazos. Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la ley de el talión, no, como quieren los conservadores. Hay
que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. Abrazos, no balazos. No les gusta, no me importa. Estas son las políticas que permiten que los criminales se salgan con la suya y todo el mundo se pregunta por qué razón el gobierno mexicano está empeñado en seguir siendo benevolente contra los delincuentes, contra los narcotraficantes, contra aquellos que no les importa quitarle la vida a cualquiera y seguir arrodillando al gobierno para que cumpla sus exigencias. El influyente presentador estadounidense Bill O'Reilly ha lanzado una advertencia contundente contra la presidenta Claudia Sheinbaum, quien con una actitud arrogante y temeraria se niega a colaborar con Estados Unidos para erradicar a los despiadados cárteles mexicanos. O'Reilly, con tono implacable, aseguró que Sheinbaum carece de cualquier excusa creíble para rechazar la mano extendida de Donald Trump, y subrayó que el presidente estadounidense, cuya paciencia se agota ante la terquedad de esta líder incapaz, no enfrentaría obstáculo alguno para desplegar tropas en México y aniquilar a los terroristas que asolan la región. Demostrando que estas políticas del gobierno mexicano no funcionan. Porque imaginen si le han quitado la vida a un político, a una política. Imaginen qué queda para el pueblo humilde, que no tiene seguridad, que tiene que levantarse todos los días temprano, a salir a caminar por esas calles peligrosas donde gobierna el crimen organizado. Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respetan en sus propios países? Pero esto no lo entiende este gobierno mexicano y la diplomática Macarena Olona continúa con esto. El método Bukele de seguridad pone a los derechos del pueblo honesto en el centro, empezando por el derecho a la vida. Cuando una organización criminal crece sin control y se apodera de territorios enteros, es porque tiene aliados en el poder. Su mensaje es directo y contundente. Si un gobierno no puede erradicar el crimen, es porque el crimen ya está dentro del gobierno. Así habla un presidente que ama a su pueblo, refiriéndose, claro, al presidente Nayib Bukele, que se ha manifestado contundentemente en contra de estas políticas que permiten que el crimen organizado se apodere de territorios completos. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Los cárteles, alimentados por la aparente inacción de Sheinbaum, siguen desangrando a México y envenenando a Estados Unidos con fentanilo, mientras ella se esconde detrás de una retórica vacía de soberanía. La intransigencia de Sheinbaum no solo pone en jaque la seguridad hemisférica, sino que invita a una respuesta militar estadounidense que podría humillar a Sheinbaum y exponer su liderazgo como un rotundo fracaso. Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Bukele se atrevió a decirle esto a Claudia Sheinbaum y no se guardó nada. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México. Nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. ¿Y ustedes qué opinan sobre el modelo humanista que está aplicando Claudia Sheinbaum en México? ¿Qué es más humanista? ¿Que masacren a los ciudadanos? ¿O que encarcelen a los criminales para que no maten a las personas de bien? Que el crimen organizado esté manchando las calles de sangre y que las víctimas sean personas honradas, trabajadoras. Mientras que lamentablemente hay gobiernos que se oponen a sus políticas y manifiestan que a los delincuentes hay que priorizarles sus derechos humanos. En lugar de darle balazos hay que darle abrazos. Ellos no se enfrentarán a estos criminales. Todo esto sembrando la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué razón? El gobierno no hace nada en contra de estos terroristas, de estos delincuentes. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Me canso ganso. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles.
pero la realidad es que hemos liberado a millones. Y como nos decía el presidente Nayib Bukele, cuando un gobierno no utiliza su fuerza, no se enfrenta a esos criminales, no combate la delincuencia como debe ser, quizás sea porque son cómplices de estos terroristas, de estos delincuentes, de estos narcotraficantes. Lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Esta pregunta resuena mucho en México. ¿Por qué razón el gobierno de Claudia Sheinbaum, el anterior gobierno de Manuel López Obrador, se había empeñado tanto en proteger a los delincuentes? Y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos en el país no son un indicador de la violencia. Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios. Si México es un país pacífico, entonces Putin merece el Premio Nobel de la Paz. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. Narco feliz, oh Señor, dame amor. Se exaltaba cada vez que se tocaba alguno de estos narcos. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan. ¿Creen que este gobierno tendrá algo que ver con estas bandas delictivas? Y a todo esto que ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de esta noticia, veamos. Aquí tenemos esta noticia de CNN México que refleja que asesinan a candidata del partido Morena durante transmisión en vivo de mitin de campaña. Y aquí hay algo muy interesante que analizar, y es que resulta que esta candidata es del partido Morena, el partido del gobierno. Este partido que es afín de estas políticas de ser benevolente con los delincuentes, de abrazos no balazos. Esto nos demuestra que a pesar de que el gobierno comulgue con estas ideas de que hay que proteger a los delincuentes, hay que garantizar sus derechos humanos, los delincuentes no les importa esto. No es como que los criminales, cuando escuchan que tienen un gobierno que les dará oportunidades, que los protegerá, que no saldrá a enfrentarlos, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. Crimen es crimen, punto. La mayoría de estos jóvenes se convirtieron en criminales porque la sociedad fue injusta con ellos. Muchos jóvenes no tenían familia y no va a cambiar por dos razones. La primera razón es porque ya él es malévolo, pues ya es una persona mala. Se hizo mala por 200 razones, pero ahora ya es malo. Y la otra razón es porque no hay un incentivo realmente para cambiar. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, o el doble del salario mínimo, o el triple del salario mínimo. Entonces nosotros entendimos a la fuerza que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo. No para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación. Él no puede llegar a cobrar. Entonces el joven ya ahora piensa en sus nuevos incentivos y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago pandillero para que me lleven a prisión? ¿O mejor me pongo a trabajar y gano dinero que ahora nadie me va a quitar? A ellos no les importa, ellos simplemente se aprovecharán de esto para seguir cometiendo sus actos delictivos, aprovechándose de estas políticas para salirse con la suya y seguir delinquiendo. Es decir, yo soy una persona creyente, creo que Dios puede perdonar a todos. Sé que si Él se arrepiente y pide perdón, va a ir al cielo como cualquier otro pecador, pero eso le compete a Dios. Aquí en la tierra tiene que estar en prisión, porque lastimosamente ya le confiamos que anduviera en la calle y cortó 3 cabezas. Así que no importa en México si eres del partido de Morena o del partido contrario, los delincuentes simplemente quieren arrodillar al gobierno para que cumpla sus exigencias. Y vamos a ver qué dijo la presidenta de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el ataque durante su conferencia de prensa matutina de lunes y dijo que aún no tenían información sobre el motivo. Añadió que su gobierno está en coordinación con funcionarios estatales de Veracruz y ofreció apoyo federal si es necesario, incluida la comunicación con la Oficina Fiscal General del Estado. Y es que como siempre en México no tienen información, no saben la razón por la que le han quitado la vida a esta señora, a esta candidata. Se preguntan la razón, pero es que no tiene que haber razón, no debe haber nadie quitándole la vida a las personas porque sí. Y esto nos evidencia que esta estrategia del gobierno mexicano no funciona.
Lo único que funciona es salir a perseguir a esos criminales que le quitan la vida a las personas y encerrarlos, porque ya de nada sirve que capturen a estos criminales. Ya se han salido con la suya, ya han instalado el terror y esto nos sirve para demostrar que estas políticas de permitir que el crimen organizado siga controlando territorio, de no salir a perseguir a los narcos, a las bandas de crimen organizado, solo permite que las calles de México se sigan manchando de sangre, mientras que muchos devotos a las políticas de seguridad del gobierno mexicano siguen aplaudiendo, siguen justificando las negligentes políticas que se aplica desde este gobierno. Y hoy lamentablemente ha sido uno de su partido al que le han quitado la vida. Mientras que ellos se niegan a aceptar que las políticas del presidente Nayib Bukele funcionan, que las políticas de sacar a estos criminales de la ecuación, encarcelarlos, no permitir que afecten a la población de bien, son las correctas, y no la de arrodillarse a estos criminales y permitir que cometan actos como estos, porque pobrecitos, ellos son unas víctimas, y hay que priorizar sus derechos humanos. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de estas lamentables noticias que nos demuestran que estas políticas integrales que manifiesta la presidenta Claudia Sheinbaum no funcionan? Que hay que salir a capturar a los criminales, hay que hacerle la guerra a estos narcotraficantes, a estos señores que se creen dueños del país, y hay que arrancarle estos territorios que quieren controlar y gobernar como si fuera de su propiedad para que la gente de bien, la gente honrada, trabajadora, por fin viva con paz y camine tranquila por sus calles. La pregunta es ustedes qué opinan, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.